quiero expresar mi gratitud a Robótica y Mecatrónica de nuestro centro de investigación y a todo el equipo de trabajo, en el cual quiero suponer que uno de ellos es el doctor Matías Alvarado Ventado, y a nuestra colega, la doctora, que no recuerdo su nombre, Ana Lorena Gutiérrez. Gracias por estar aquí, doctora. Que esté bienvenida. Gracias. Y también quiero agradecer, por supuesto, veo muchas caras jóvenes, a los estudiantes. Ustedes son la razón de ser por la cual nosotros, los investigadores, enseñamos, generamos conocimiento nuevo y buscamos transformarlo en soluciones a las problemáticas que nos plantea día con día nuestra sociedad. En este foro se abordan los retos de la investigación, tanto básica como aplicada, en materia de inteligencia artificial y áreas afines para el desarrollo de soluciones efectivas en el campo de la medicina y la salud. Confío en que en este taller y la sesión de carteles o pósteres, que creo que esos que están allá afuera son algunos de ellos, serán el espacio ideal para presentar soluciones innovadoras a los desafíos tecnológicos actuales en este muy importante campo de trabajo que es la medicina y la salud. Sin duda, el sector académico, de los cuales ustedes son parte, en coordinación con los sectores gobierno y empresa, porque no debemos de olvidar que la triple hélice, ¿verdad?, gobierno, empresa y academia, junto con la sociedad, cuentan con las capacidades requeridas para crear las soluciones adecuadas y requeridas, ¿verdad?, y necesarias, que revolucionen la atención médica en nuestro país. Nuestro sector salud está operando, y ustedes lo saben bien, con tecnología, básicamente que proviene de otros países. Y hay una dependencia tecnológica tremenda en todos los sectores salud, tanto el público como el privado. Es necesario y es indispensable que se desarrolle tecnología propia, poco a poco, pero que nos lleve a una independencia y por lo tanto a una soberanía completa. Felicidades a todos por ser parte de este segundo taller de aprendizaje automático, inteligencia artificial en medicina y sistemas de precisión. Les invito a que aprovechen, o que aprovechemos más bien esta oportunidad para expandir nuestros conocimientos, para desarrollar nuestras capacidades y nuestras habilidades, para compartir experiencias. Y voy a terminar diciendo lo siguiente: y para honrar con orgullo el lema de nuestro gran Instituto Politécnico Nacional: la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Alfonso. Yo me tengo que retirar. Doctora, un gusto conocerla. Estoy a sus órdenes. ¿Vale? Si no tiene inconveniente, le dejo una tarjetita. Bueno, muchas gracias, doctor Sosa, por sus palabras y por el respaldo institucional a este taller. El propósito de este segundo taller es consolidar una comunidad académica que dialogue activamente en intersecciones de inteligencia artificial, aprendizaje automático y medicina de sistemas y de precisión. Vivimos un momento en que los datos biomédicos crecen de manera exponencial. Imágenes médicas de alta resolución, perfiles genómicos, datos clínicos longitudinales, señales fisiológicas multicanal son unos ejemplos. Pero los datos por sí solos no producen conocimiento. Necesitamos modelos que integren escalas, que capturen interacciones, que permitan simular escenarios y que generen predicciones útiles.
La medicina de sistemas nos enseña a pensar en términos de redes dinámicas y procesos acoplados. La medicina de precisión, por otro lado, nos recuerda que cada paciente es una configuración única dentro de ese sistema. Y el aprendizaje automático, en sus múltiples variantes, nos ofrece la posibilidad de aproximar esa complejidad mediante modelos que aprenden directamente de los datos. Este taller reúne ponencias sobre análisis computacional, modelado estructural, técnicas de aprendizaje profundo y aplicaciones biomédicas concretas. Nuestro objetivo no es solamente presentar resultados, sino fomentar preguntas tales como: ¿cómo validamos modelos en contextos clínicos reales? ¿Cómo garantizamos interpretabilidad? ¿Cómo integramos múltiples modalidades de datos? ¿O cómo traducimos predicciones en decisiones médicas responsables? Además, hemos abierto un espacio para que estudiantes de posgrado presenten avances de investigación en formato de póster, y este espacio es particularmente importante porque permite someter ideas en desarrollo al escrutinio académico y recibir retroalimentación directa de especialistas. El día de ayer, como ya se mencionó, iniciamos actividades en el Departamento de Computación del CINVESTAR bajo la coordinación del doctor José Matías Alvarado, presente, y hoy continuamos en el SIC con la intención de fortalecer esta colaboración interinstitucional. Agradecemos profundamente la presencia de nuestros conferencistas invitados y de todos ustedes. Esperamos que estas jornadas generen nuevas líneas de trabajo conjunto y proyectos que trasciendan este evento. A continuación le cedo la palabra al doctor Matías Alvarado y de nueva cuenta bienvenidos a todos. Muchas gracias, Alfonso, doctor Alfonso, por tu invitación, por tu colaboración. Es un enorme gusto para mí compartir y estar aquí con el doctor Alfonso. Venimos colaborando ya desde hace 8 años y para mí ha sido un privilegio porque es un científico muy riguroso, muy meticuloso. Entonces eso permite hacer una investigación de ese nivel. Estoy muy agradecido con esta cosa que tengo con él de investigar y ahora desarrollar este segundo taller de inteligencia artificial y aprendizaje automático para la medicina de sistemas y de precisión. Y también estoy muy contento porque vuelvo a este lugar en el que yo me inicié como investigador justo el 1 de mayo de 1997, o sea, hace 29 años, cuando pues todavía estaba toda esta efervescencia de relanzar la investigación en computación en México. Y qué mejor que de la mano que de Adolfo Guzmán. Además, Adolfo Guzmán efectivamente es un personaje que marcó el inicio de esta institución. Yo lo recuerdo como diciendo, mira, por supuesto que tenemos que formar científicos de élite, jovencitos que se dediquen a tiempo completo con beca, estudiantes brillantes, y que sean una élite científica en el mundo, pero no podemos olvidar como universidad pública que somos el atender a decenas de personas que quieren aprender computación, aunque vengan de áreas como odontología, por ejemplo, y que tenían ya en ese momento 40 años. ¿Sí? Había esa disparidad, pero la visión de Adolfo era muy incluyente y efectivamente abrió las puertas a ambas necesidades. Entonces, yo viví esa efervescencia, tuve estudiantes, a gente muy brillante que ahora son investigadores aquí, Rolando Quintero, mi primer graduado de maestría, Rolando Machaca, Ricardo Barrón, como colega, que también por aquí expondrá. Entonces, es un enorme gusto poder crear este espacio de encuentro con colegas biólogos, bioinformáticos, bioquímicos, biotecnólogos, biólogos, como el caso de la doctora Lorena Gutiérrez Escolano, a quien agradezco que nos acompañe, que esté aquí. Ya verán que nos va a dar una plática deliciosa y muy relevante. Y
como este lugar donde no es solo un encuentro, digamos, pragmático, sino conceptual, ¿verdad?, entre sistemas inteligentes, computacionales y sistemas biológicos y que sirvan para hacer diagnósticos personalizados o predicciones personalizadas. Entonces, pues solo me queda dar la palabra a nuestra invitada, la doctora Ana Lorena Gutiérrez Escolano. Ella, el título de su conferencia es Computación al rescate, predicción de complejos proteicos en infección viral, el caso U8LCVP1 en calcivirus felino. La doctora Gutiérrez Escolano, ella es bióloga, tiene licenciatura y maestría en biología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Ciencias en Patología Experimental de CIMESTAT. Luego, su trabajo se ha basado en el estudio de la biología molecular de virus de RNA, el ácido ribonucleico, como VIH, dengue, poliovirus. Desde 1997, su grupo de investigación estudia la relación de los calcivirus con su célula hospedera, particularmente la regulación de la apoptosis durante infecciones virales y el papel de proteínas virales y celulares que participan en la replicación y que pudieran ser utilizadas como blancos para el diseño de componentes antivirales. Pues por supuesto que ha formado muchos estudiantes de maestría y doctorado de CIMESTAT y de licenciatura de diversos institutos y facultades del Politécnico, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la UNAM. Ha escrito una gran cantidad de artículos científicos en revistas de investigación internacionales del más alto nivel. Su nombramiento en CIMESTAT ha sido investigador de CIMESTAT 3D, para eso tiene que haber demostrado que es una lideresa mundial. ¿Lo ves? Y pues ha presentado sus trabajos en congresos nacionales e internacionales, pero no olvida la divulgación de la ciencia y en diversos foros participa de manera muy activa. Es coordinadora de asesores de la Secretaría Académica de CIMESTAT desde marzo del 2024, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y de la Sociedad Americana de Microbiología, y miembro fundadora de la Sociedad Mexicana de Biología, y pues, por supuesto también forma parte del comité editorial de revistas científicas y de divulgación. Les pido un aplauso para la doctora. Gracias, agradezco mucho, Matías Alfonso, la invitación para venir a platicarles un poquito de lo que hacemos en el laboratorio. Mi idea es mostrarles de forma general cómo toda la parte computacional nos ayuda en varios aspectos de nuestra investigación, y me traje a Sharon, que es mi estudiante de doctorado que pronto va a graduarse, que es quien ha hecho toda la parte de computación, y me la traje para que me sople si hay algunas cosas que no sé, porque mi área está mucho más encaminada a la parte biológica que computacional. Sin embargo, pues son herramientas y son cuestiones muy importantes para nuestra investigación. Entonces les pido por favor que si hay alguna cuestión biológica que no están entendiendo muy bien, que yo no me estoy dando a entender, me pregunten por favor, pero la idea global es un poquito solamente mostrarles cómo toda esta parte computacional nos ayuda muchísimo a nosotros en el entendimiento de la biología. Entonces, quiero darles un pequeño contexto acerca de los virus, y les diría que los virus son entidades biológicas muy sencillas que son capaces de infectar a todos los seres vivos que existen en el planeta. Es decir, no conocemos hasta ahora ningún ser vivo que no pueda ser infectado por algún tipo de virus. Entonces, bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Y bueno, para ponernos un poco dentro de todos estos organismos que pueden ser infectados por virus, pues estamos los humanos, y los humanos nos importa mucho lo que nos pasa a los humanos. Y pues aquí hay alguna serie de enfermedades que podemos ver que van desde el resfriado común o enfermedades leves, herpes zóster, que es nuestro herpes labial, hasta enfermedades ya más serias como serían el sarampión, el ébola, el VIH, la hepatitis, el dengue. Entonces, para que vean esta cantidad de enfermedades que nos pueden causar los virus.
Y realmente los virus son entidades súper sencillas, están compuestas únicamente del material genético. En el caso de los virus que nosotros ocupamos es el RNA. Los virus son los únicos entidades biológicas que tienen al RNA como material genético. Nosotros tenemos DNA y también puede ser de DNA, y van a tener una capa de proteica que protege este ácido nucleico. Y hay algunos otros que son un poquito más elaborados, que al pasar por la célula pues obtienen membranas, y estos son los que conocemos como virus envueltos. Y bueno, pues esta es una imagen muy bonita de este virus que nos azotó hace poquito en la pandemia, el virus SARS-CoV-2, que como ven tiene una forma de, se ve como si fuera un eclipse solar, y el microscopista electrónico por eso le puso el nombre de coronavirus, que es la familia en donde al que este virus pertenece. Entonces los virus, esta sencillez hace que pues no tengan toda la maquinaria necesaria para sobrevivir, de tal manera que van a ser parásitos intracelulares estrictos, es decir, que requieren de células vivas para poderse multiplicar, de tal manera que nosotros en el laboratorio pues dependemos de dos cuestiones importantes para estudiar la virología. La primera es tener cultivos celulares para poderlos propagar, y la segunda es que su pequeño tamaño de nanómetros, pues necesitamos microscopios para poderlos observar. Cuando queremos, digamos, inferir que una monocapa ya está infectada, pues fíjense cómo tenemos en el laboratorio estas monocapas de células y observamos a las células estiraditas, ellas tienden siempre a estar unidas y se ve una monocapa más o menos homogénea. Cuando nosotros infectamos estas monocapas con estos virus con los que yo trabajo, se causa un efecto citopático en el que las células se redondean y se empiezan a separar unas de otras, de tal manera en que observamos que esta monocapa se disrumpe, ¿no? Entonces los microscopios nos ayudan a ver esto y a inferir que estas monocapas están infectadas. Hay muchas otras cosas que pueden causar un efecto citopático y hay que tener mucho cuidado, pero para las personas que hacemos virología esto nos ayuda mucho a ir siguiendo nuestros experimentos. Entonces, digamos que la célula se convierte en una fábrica viral en donde el virus al infectar lo que hace es que ocupa la célula para hacer todos sus componentes. Imagínense que estamos en una fábrica de cómputo y están haciendo los chips, pero la pantalla, pero el teclado, etc. Y dentro de la célula lo único que hacen es ensamblarse. Y de tal manera que después de ensamblarse, pues van a salir de la célula a afectar las células aledañas. Y esto es parte de la sintomatología que nos causa, ¿no? Que, por ejemplo, nos arde la garganta porque muchas células se mueren. Entonces, digamos que cuando nosotros tenemos una célula, va a haber componentes dentro de la célula. Y todos estos componentes son los que van a ayudarle al virus a completar o a hacer todas estas partes que están utilizando para ensamblarse. Y, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a un virus que infecta, todos sus componentes se van a relacionar íntimamente con los componentes de la célula. Y estudiar esta relación entre las componentes virales, como serían las proteínas de sus cápsides o las proteínas que ellos hacen para poder manipular a las células y sus ácidos nucleicos, pues los hacen blanco de, primero, muy buena razón por las cuales estudiar a los virus, digamos, y la otra es que la primera parte, que es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, es generar información. Nosotros somos como la base de la pirámide y lo que hacemos es ciencia básica, entonces queremos entender cuál es la relación de este virus con las células y entonces estamos generando esta información. Por ejemplo, en el caso del COVID, pues esta información que se generó para otros virus rápidamente se pudo utilizar, seguramente con muchos estudios de computación, para poder utilizar esa información para contender contra un problema real, y esto es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Independientemente de crear el conocimiento, digamos, o parte del conocimiento, pues también el conocer estas interacciones nos permite desarrollar sistemas diagnósticos, algunos antivirales e inclusive vacunas. Entonces, ¿cómo relacionamos todo esto con la computación? Es decir, ¿en qué momento esta parte de la biología se va a relacionar con la computación? Bueno, pues Sharon, que estamos acá la tenemos, y un colaborador nuestro, que es el doctor Yair Tenorio, que está en la UAP, pues nos han ayudado a este estudio, ¿no? Entonces, lo que nosotros primero quisimos hacer es estudiar esta relación entre los componentes virales y los componentes celulares. ¿Por qué? Porque es muy difícil saber qué necesita el virus de una célula, y al saber qué necesita de la célula, pues podemos utilizar esta información para contender contra la infección. Entonces, nosotros quisimos, o estamos estudiando en el laboratorio, nos interesa mucho esta relación virus-hospedador, y entonces empezamos a estudiar
la relación que hay entre la interacción de proteínas celulares con las virales. ¿Por qué? Porque al identificar esto podemos saber más o menos para qué le sirve al virus esta proteína viral, es decir, en qué vía de la célula está implicada, y también para entender qué parte cumple esta proteína viral dentro de la replicación del virus. Entonces, nosotros tenemos células infectadas, y aquí les pongo un dibujito. En estas células infectadas hacemos extractos proteicos y tenemos componentes virales y componentes celulares. Entonces, tenemos el uso de anticuerpos, que son herramientas que nosotros utilizamos mucho en la biología, porque lo que hacen es que reconocen esta proteína y la podemos bajar, la acoplamos. No les voy a hablar mucho de las metodologías, pero podemos, digamos, aislar esta proteína. Pero la proteína no va a venir sola, va a venir asociada con una gran cantidad de proteínas que pueden ser otras proteínas celulares que están implicadas en la vía donde ella participa y proteínas virales. Entonces nosotros teníamos el anticuerpo contra una proteína viral que conocemos como LC o líder de la cápside, que es uno de los blancos de estudio de nuestro laboratorio, porque es una proteína rara que solamente tienen esos virus, que son los calicivirus. Ya otro día les platicaré. Son virus que causan diarrea en el humano, pero que causan infecciones en gatos. Y como estos virus no los podemos propagar, utilizamos modelos como el del gato, y de allí entonces vienen estas proteínas. Entonces, del virus que afecta al gato. Entonces, aquí lo que vemos es que este anticuerpo nos baja este complejo, y después, con la ayuda de geles, podemos cortar estos complejos o los componentes que forman a los complejos, y a través de espectrometría de masas podemos identificar cuáles son las proteínas que vienen unidas a la proteína que nosotros bajamos con este anticuerpo. Entonces, una vez que tenemos identificadas estas proteínas, pues encontramos que una proteína que se llama fucosiltransferasa está unida a la proteína viral. Entonces, inmediatamente dijimos, pues, ¿qué son las fucosiltransferasas? Las fucosiltransferasas son enzimas que van a agregar glucosa a residuos de azúcares que tienen tanto las proteínas como los lípidos. Y esta etiqueta o fucosilación, es decir, el que estas proteínas tengan el azúcar y estén fucosiladas, hace que ellas puedan cambiar su estabilidad, puedan localizarse en otras regiones de la célula, etcétera. Es decir, les permite moverse y actuar dentro de la célula para llevar a cabo sus funciones. En consecuencia, entonces, esta fucosilación va a influir en procesos como señalización celular, respuesta inmune, e inclusive actúa durante las infecciones virales. Entonces dijimos, pues pareciera que esta proteína tiene una función celular muy interesante, entonces vamos a estudiarla, ¿no? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Pues lo que nosotros hicimos fue estudiar a la LC y a FUT y decir por qué estas dos proteínas se relacionarían. Y encontramos a través de computación, que ahí ya estamos empezando a interaccionar con ustedes, que la proteína LC tenía estos dominios al hacer las secuencias de poliprolinas, que son dominios que les gustan mucho a las proteínas que tienen dominios SH3. Y esta interacción entre las proteínas es lo que hace que estas proteínas puedan cambiar de localización, puedan tener muchos procesos en la célula. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no investigamos si esta interacción se está llevando a cabo? Y aquí es cuando ya entramos de lleno a lo que sería la parte computacional de esta parte biológica. Siempre estamos brincando de lo que nos ayuda a la computación hacia la parte biológica, validando y regresando, validando y regresando, y es como una interacción entre dos amigos muy cercanos, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos análisis in silico y utilizamos dos metodologías de las que les voy a hablar ahora, que son el acoplamiento y la dinámica molecular, es decir, que son programas que nos permiten saber si estas moléculas realmente interaccionan, y no solo esto, sino qué tan estable es esta interacción, y si realmente esto pudiera, es una predicción que nos ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a plantear hipótesis, es decir, nosotros hipotetizamos que la LC se va a unir a la FUT a través de estos dominios de poliprolinas o dominios conservados con el SH3, ¿okay? Por otro lado también, pues evidentemente esto nos va a permitir dirigir muchísimo más nuestra investigación, y esto pues nos ahorra tiempo y dinero, porque si yo no tuviera el componente computacional, tendría que estar haciendo validaciones in vitro todo el tiempo, cosa que es muy cara, complicada, a veces limitante, a veces las metodologías que tenemos no nos resuelven por completo, y evidentemente muchísimo más cara, ¿no? Y entonces, esta parte computacional pues nos permite también la predicción de información clave, es decir, información estructural, que va a ser, como les digo, difícil de obtener experimentalmente. Y finalmente, pues esto nos va a permitir tener una guía en un diseño experimental para poder tomar las decisiones al respecto de nuestras preguntas biológicas.
Entonces, en los ensayos in silico, pues nuestra hipótesis, como les he dicho ya, es que estas dos proteínas interaccionan y queremos saber si interaccionan y lo que sigue sería para qué. Entonces, nosotros tenemos estas dos herramientas computacionales que son el modelado estructural, que sería el docking, y la dinámica molecular. Estas dos herramientas son complementarias y las usamos para estudiar cómo interactúan estas moléculas biológicas, principalmente proteínas con sus ligandos, o RNA con DNA, o inclusive con ácidos nucleicos y otras proteínas. Entonces, el docking molecular, que aquí digamos que es mi parte ya floja, porque esta es la parte que les puedo manejar muy bien y les puedo explicar para qué la usamos, pero realmente no tengo el conocimiento computacional para saber cómo funciona. Pues lo que ocurre es que nosotros tenemos a las dos proteínas, lo que vamos a ver es ver si se acoplan. Hay un puntaje, digamos, que nos va a permitir saber cuáles son todas las conformaciones que van a adquirir estas proteínas, si es que realmente están interaccionando. Y entonces esto lo podemos hacer con varios programas computacionales que después se meten en otros programas que nos permiten decir cuáles son las que permanecen constantes, las predicciones, en varios programas. Y esto nos va a permitir tener una conformación probable de esta interacción. Entonces, nosotros tenemos la secuencia, digamos, de la proteína LC y podemos observar también a través de comparación y de computación que hay ciertas regiones que le van a dar ciertas características. Entonces, lo primero que hacemos es buscar si hay cristales. Cuando tenemos el cristal de una proteína podemos tener la estructura y podemos hacer estos modelados. Cuando no tenemos los cristales, entonces es cuando la computación nos ayuda muchísimo. Entonces, nosotros hacemos la búsqueda de estas proteínas en la base de datos que se llama Protein Data Bank, y entonces encontramos que no hay ningún cristal, que es ni ahí. Fue primero el ver qué tan estable es este complejo que se forma entre la FUT8 y la LC. Entonces nosotros vemos que a través del tiempo, estas moléculas se mantienen bastante estables, es decir, el complejo es muy estable. Aparentemente pasa el tiempo y el complejo no se desacopla. Y el rango que hay es de 0.7 nanómetros, eso quiere decir que es bastante estable. Y luego de ahí hizo el análisis para saber qué tan estable está LC dentro de este complejo. Y lo que observa es que LC también se comporta muy estable, es decir, yo me imagino como una pareja en donde una de las partes está muy a gusto, ¿no? Con esa pareja está a gusto, está estable y no se quiere separar. Fíjense, tiene una movilidad como de 0.5 nanómetros. Y por otro lado, también estudiamos qué tan a gusto estaba FUT con LC. Entonces se ve la estabilidad de la molécula de FUT cuando está complejada con LC. Y esta está todavía más a gusto, fíjense, es un rango de 0.2 nanómetros, ¿no? Entonces, con esto lo que nosotros observamos es que estas moléculas se comportan estables y a través del tiempo continúan estables, lo que nos está diciendo que es muy probable que estén interaccionando. Y acá, entonces, además, esta parte que les decía de poder saber la interacción átomo-átomo, molécula-molécula o aminoácido-aminoácido, pues es, entre otras, la formación de fuentes de hidrógeno, que también nos hablan de bastante estabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, este videito que les dio un poco de lata a los chicos aquí en cómputo, déjenme ver si puedo, no sé si, aquí, esto en azul es la proteína FUT8 y esta es la proteína LC. Y fíjense cómo estas proteínas bailan entre ellas, ¿no? O sea, están unidas, están acomplejadas y hay movimientos, es decir, estos enlaces de hidrógeno se forman y se desforman, pero a través del tiempo ellas permanecen unidas, no se separan. Entonces esto nos está hablando de que probablemente la LC recluta a la fotosíntesis 8 porque la necesita para algo, ¿no? Entonces, en este momento, digamos, nosotros ya tenemos elementos suficientes para volver a switchear hacia la parte biológica. Y bueno, antes de esto, solo les digo que en este baile, digamos, tenemos que esta región entre la proteína entre el SH3 de la FUT y la parte de los poliprolinas del LC, existen 27 contactos o interacciones. Entonces nosotros tenemos potencialmente 27 o más posibilidades, por si las vamos multiplicando, de poder interrumpir esta interacción para saber qué tan importante es la proteína para ellos. Entonces, esta dinámica molecular nos da toda esta información. Y aquí, bueno, esta molécula, fíjense cómo ya acoplando todos estos modelos, SH3 y el dominio CR3, no pude obtener la imagen del otro lado,
pero están totalmente embebidas. Entonces, estos ensayos computacionales nos hacen una predicción de que estas moléculas interaccionan por esos dominios. Como les decía, para pasar ya a la parte in vitro, que es regresar otra vez a la parte biológica, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos averiguar que unas moléculas están interaccionando? Bueno, podemos a través de la microscopía confocal saber si están por lo menos cercanas. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Tenemos anticuerpos y podemos determinar en células no infectadas dónde está la fucosiltransferasa 8 y la vemos que está en el citoplasma y en el núcleo. Nosotros tenemos los núcleos de las células con azul, que es un colorante que se llama DAPI, que interacciona con el ácido nucleico, nos permite ver el núcleo. Y cuando nosotros empalmamos, pues obviamente no hay una proteína viral porque son células no infectadas, y vemos a los núcleos allí teñidos en azul y la parte verde con FUT8. Cuando nosotros infectamos a las células con este calicivirus felino, que es el virus con el que trabajamos a las 5 horas, nosotros ya vemos el efecto citopático, que es este redondeamiento que les digo que tienen las células, pero fíjense cómo la fucosiltransferasa está ahí presente. Realmente hemos hecho otros estudios para saber si incrementa o si esto es efecto solamente de que al estar más chiquita la célula luce más. Y estas proteínas las seguimos con anticuerpos que están acoplados a fluoróforos, es decir, fluoróforos verdes para la proteína viral y celular, y fluoróforo rojo para la proteína celular, y vemos que más o menos se encuentran distribuidas en el mismo lugar, solo que la viral no va al núcleo, la celular sí. Y cuando nosotros hacemos el empalme de las longitudes de onda de estos fluoróforos, vemos este cambio hacia amarillo. Entonces este cambio puede medirse con un coeficiente de colocalización de Pearson, y lo que nos dice este coeficiente va de 0 a 1, es que existe 0.5 de coeficiente, es decir, que en muchas regiones de la célula estas dos moléculas al menos están muy cercanas, ¿no? Entonces el confocal nos permite saber que están muy cercanas. ¿Qué es HP? Horas postinfección. Son 5 horas postinfección con el virus. Entonces, aquí lo que dijimos fue, bueno, ¿por qué la fucosiltransferasa hace una LC? Pues a lo mejor la quiere fucosilar, porque a lo mejor la LC necesita estar fucosilada para servirle al virus, ¿no? Y volvemos otra vez a la computación. Y entonces decimos, ¿cómo podemos saber si está fucosilada? Pues hay programas que nos dan la predicción. ¿Por qué? Porque los dominios, los aminoácidos, hay tripletes que pueden ser glicosilados y a su vez, cuando están glicosilados, se podrían fucosilar. Entonces dijimos, bueno, si la LC se une a FUT, a lo mejor se debería de glicosilar para poderse fucosilar. ¿Y qué creen? Que encontramos que la LC no se glicosila. Si no está glicosilada, no hay manera de que se fucosile. Entonces dijimos, bueno, la LC trae cargando una proteína, pero no ocupa para lo que la proteína sirve. ¿Qué está pasando? Y recordamos entonces que los virus, al ser muy austeros, a veces tienen proteínas que están unidas unas con otras, y encontramos que la proteína LC, ya sabíamos esto, está como precursora de la proteína que forma la cápside viral. Esas proteínas que les digo que cubren al RNA viral, están unidas, es decir, se sintetizan juntas y luego se separan. Entonces se nos ocurrió, tal vez la proteína LC podría reclutar a FUT y ponerse allí para que FUT pudiera fucosilar a BP1. Entonces hicimos los estudios de glicosilación de BP1 computacionales y encontramos que BP1 es la proteína de entre todas las proteínas virales que más sitios de glicosilación tiene. Entonces esto nos permitiría pensar que podría estarse fucosilando. Entonces la otra cosa importante es, si se fucosila es porque está glicosilada, pero los sitios de glicosilación tienen que estar expuestos hacia la parte exterior de la molécula, porque si el sitio que se va a glicosilar está hacia la parte interna, pues la fucosiltransferasa no puede pegarle la glicosilación. Y entonces lo que hicimos fue otra vez un ensayo que hizo Sharon, en donde estamos viendo la predicción de dónde están estos sitios de glicosilación, y encontramos que todos, esta es la misma molécula pero volteada, están en la cara externa. Entonces esto computacionalmente nos vuelve a apoyar, porque nos dice, probablemente BP1 sí se fucosila porque tienen sitios de glicosilación que además están expuestos. Si estuvieran hacia las caras internas no podrían ser susceptibles de fucosilar. ¿Vamos claros hasta aquí lo que les estoy comentando? ¿Más o menos? Bueno. Sí, tan claro como la molécula de BP1. Okay. Pero bueno, o sea, la idea es que tengan un panorama general de cómo nos apoyamos, ¿no? Y entonces aquí lo que hicimos ahora es, decimos, bueno,
Si la BP1 se fucosila, pues tendría que estar por lo menos cerca de LC y de la fucosiltransferasa. Hicimos un ensayo igual. Fíjense, son células no infectadas. Aquí tenemos a la fucosiltransferasa en el mismo sitio que el anterior. Ajá. Y tenemos células infectadas a 7 horas. ¿Por qué a 7 horas? Porque BP1 se expresa un poco más tardío que la que checamos hace rato. Se expresan igual, pero el efecto se ve mejor. Entonces aquí vemos a la fucosiltransferasa, aquí vemos a BP1, y cuando hacemos el merge, digamos, aquí otra vez tenemos un coeficiente de colocalización del punto 48, casi punto 5. Eso quiere decir que en la célula estas moléculas están muy cercanas. Entonces, esto nos permite saber, digamos, que realmente podrían estar las 3 proteínas acomplejadas. Y ahora vamos a pasar a la parte un poco más complicada, que son los ensayos de inmunoprecipitación. Como yo les decía, los ensayos bioquímicos nos ayudan a saber si lo que la computación nos predice es correcto. Y entonces lo que hacemos es hacer ensayos, otra vez como los que les puse la primera vez, en donde los anticuerpos nos bajan estos complejos proteicos o multiproteicos. Entonces nosotros después detectamos a las proteínas, y para no hacer esto muy complicado, solamente vean que cuando nosotros bajamos a esta proteína BP1 y analizamos qué trae con ella bioquímicamente, BP1 trae a la fucosiltransferasa, obviamente vemos a BP1 pues porque es la que se bajó, y también tenemos a la LC. Entonces esto nos está hablando de que estas 3 moléculas están formando un complejo, y eso está padrísimo. Y otra cosa bien padre es que, bueno, aquí tenemos un control positivo en donde ya sabemos que la P53 se une a BP1, eso nosotros ya lo habíamos puesto. Entonces esto es un control para decirnos que lo que estamos viendo aquí es verdadero. Entonces esta parte de la bioquímica nos permite decir que la computación no se equivocó, que ahí estamos. Entonces, ¿qué parte nos falta? O sea, que realmente lo que las predicciones que se hicieron en la computadora sí son al revés. Ajá. Muestran que la realidad no se equivoca. Exactamente. Exactamente. Vale, Bueno, vale. que es mi última diapositiva ya, es solamente para decirles que en este contexto, pues a nosotros nos interesa saber por qué el virus quiere esta proteína. Y lo que hacemos es que molecularmente podemos quitarla o reducir su cantidad en la célula. Estas son células no infectadas, estas son células, perdón, no infectadas y estas son infectadas, pero estas son células, digamos, normales, que tienen todos sus componentes, y a estas les quitamos a la food. Entonces, fíjense, aquí tenemos a las células no infectadas, y fíjense cómo aquí tiene la food, y aquí tiene mucho menos food porque se la quitamos molecularmente. Ajá. Y aquí no es que esté poniendo yo menos extracto, fíjense cómo el extracto está parejo. En las células infectadas, aquellas que sí tienen a la food, producen una muy buena cantidad de proteínas virales. Aquellas que nosotros le quitamos a la fucosiltransferasa o que la reducimos significativamente, las proteínas virales, fíjense cómo se reducen. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que el virus pareciera que necesita la fucosiltransferasa para hacer todos estos componentes de los que les hablaba al principio que se ensamblan. Ajá. Y la última es que cuando medimos la cantidad de virus que se produce en una célula, ajá, que tiene todos sus componentes, y en una célula que no tiene AFUT o que tiene niveles de AFUT muy bajitos, la cantidad de virus es de un logaritmo menor. Esto en virología significa que el 99% de la producción viral se está afectando. Entonces, esto nos dice que la fucosiltransferasa o proteínas que se fucosilan son importantes para la infección. Y bueno, pues con todo esto, lo que les puedo decir entonces es que las proteínas se asocian, que la fucosilación mediada es importante para la infección. Y otra cosa muy interesante es que podemos irnos a lo más fino, es decir, determinar que esta interacción realmente es por estas, digamos, interacciones moleculares que nos dio el docking molecular, la dinámica molecular, y entonces mutar estas regiones. Entonces, si las mutamos, esta interacción debería no llevarse a cabo y entonces el virus tendría que ser muy poco eficiente. ¿Y cómo traducimos esto? Pues esto lo traducimos en el área biológica a que podemos desarrollar herramientas para evitar esta interacción, bien sea con anticuerpos, bien sea modificando proteínas celulares, etcétera, y lo que nos va a llevar entonces es tener estrategias para poder controlar la replicación viral y con eso pues las enfermedades que producen, ¿no? Entonces aquí tengo un modelo que está súper complicado, pero lo que les quiero decir es que este es el modelo biológico que nosotros planteamos, en donde la fucosilación se va a llevar a cabo dentro de la célula después de que se producen las proteínas virales. Estas proteínas, como forman la cápside del virus, van a ser virus que van a tener su fucosilación,
y estos van a empezar ciclos explicativos. Entonces, pues por mi parte esto sería todo, nada más que agradecerle a Sharon, al doctor Yair y a todos los estudiantes del laboratorio pues que nos permiten avanzar y pues a ustedes por escucharme y por ver un poquito un ejemplo de cómo el ser multidisciplinario finalmente siempre es beneficioso para todos. ¿Preguntas? Bueno, pues yo, más que nada, un comentario. ¿Sí? Me da mucho gusto que la comunicación sirva para algo, es nueva. No, bueno, Yo era matemático, entonces... las matemáticas también siguen, ¿eh? Sí. ¿Dónde está Xiucuat? No sé, ¿Está radicado? no sabemos. ¿No sabe? Bueno, las invitamos, aquí tenemos un clúster, Ajá. pero le ponemos nombre, las invitamos al bautismo, Ajá. y que nos interesa lo que están haciendo, ¿verdad? Ah, muy bien, muchas Y gracias. también está el doctor Chimar, que es del Departamento de Educación. Ajá. Aquí la pregunta es la siguiente, hay una... ¿Qué tanto, inclusive, es mejor experimentar a partir de la observación? Te da la impresión de que la capacidad de observación, o sea, porque la clave de la observación es la cosa. Si estoy simulando, tengo varios puntos a partir de los cuales puedo observar y puede ser muy puntual. Inclusive yo no observo, puede ser un programa o varios programas que estén observando y me entreguen resultados. Entonces, parece que la simulación, desde el punto de vista experimental, es mejor. No. Esa es mi Te apreciación. voy a decir, son predicciones y no podemos retar a la biología porque la biología realmente tiene formas y los virus particularmente muy complicadas, porque además estamos viendo esto en un contexto muy sencillo, que es una proteína con una proteína. Recuerden que esto está dentro de un universo dentro de la célula, en donde hay millones de proteínas que van a estar seguramente impidiendo o favoreciendo estas interacciones. Entonces, las simulaciones sin duda son una ayuda enorme, pero la pregunta se crea desde el punto de vista biológica, se apoya con la parte computacional, pero si no regresamos a hacer las validaciones experimentales, queda como una predicción. Y de hecho, nosotros cuando publicamos, ¿verdad, Ivy? Si no tenemos las validaciones en la parte biológica, no podemos asegurar nada. O sea, nos dicen, mucho cuidado porque esto es bioinformática. Entonces, por supuesto, sin minimizar, entonces nosotros decimos, bueno, existe la posibilidad de que esta interacción actúe y nosotros pensamos que sí porque ya la validamos con esto y esto y esto. Como ves, un ir y venir, pero esto es la simplificación de un universo súper complejo. Aquí hay una diferencia, usted habla de validación, yo estoy hablando de experimentación. Yo lo que digo es la experimentación es mejor que la simulación. Y por supuesto hay una validación personal. Desde mi punto de vista, bueno, sí, muy bien, muchas gracias por haber venido. Gracias, Ricardo. Sí. Pero espérate, Ricardo, para que escuches también a los demás. Espérate un ratito. Sí. Muchísimas gracias por su muy interesante plática. Yo tengo un par de, o varias preguntas, pero una del lado técnico y otra del lado biológico. Voy a empezar con las técnicas. AlphaFold 3. Esas son las que seguro no voy a poder contestar, pero bueno, trataremos. Tiene varias limitaciones. Sí. O sea, y particularmente las de servidor. O sea, tiene problemas con quiralidad, tiene problemas con moléculas de agua que no se identifican, tienen problemas con alucinaciones, incluso, o sea, se hacen predicciones falsas, etc. Mi pregunta es si ustedes no han tenido problemas con AlphaFold. Esa sería una. Sí. En este sentido, en las restricciones que tiene AlphaFold para este tipo de cosas. Y mi segunda pregunta es un poquito encaminada con lo que dice Ricardo. O sea, Xiucuat es una computadora ya vieja, ¿no? O sea, tendrá a lo más 300 teraflops de procesamiento, que eso te lo da cualquier tarjeta gráfica de la actualidad. Entonces, pues un poquito la pregunta es en el sentido de por qué no usar servidores o cosas más potentes. O sea, Xiucuat ya es una computadora muy vieja y a lo mejor está asociada al ANCAD, pero insisto, Abacus, que ustedes la tienen allá, es una máquina mucho más poderosa y podría arrojar resultados mucho mejores que esto. Esa es la idea, Por de hecho. el lado técnico salidas y ahorita voy por el lado biológico. Ok,
Bueno, por el lado técnico, sí, nosotros realmente a quien conocimos fue al doctor, que esas son las herramientas que él tiene ahora, y consideramos que era una interacción utilizando el AlphaFold que podía ser resuelta allí, ¿no? Entonces, obviamente que si esto lo vamos a expandir, tenemos a lo que tiene Simvestab, que es bastante más poderoso, como dice usted, ¿no? Y en relación al AlphaFold, no le puedo decir, hemos utilizado AlphaFold, estamos empezando a hacerlo y no hemos tenido problemas. Muchas de las moléculas celulares con las que trabajamos hay cristales, entonces hacemos la validación, o sea, hacemos la predicción de la estructura con el AlphaFold, se parece mucho. De hecho, los chicos tratan de que la mayoría tengamos los cristales y que hagamos, y entonces se hace la comparación y se ve que el AlphaFold nos ha jalado bien. En el caso de la LC es una proteína muy complicada porque es muy chiquitita, porque no hay nada que se parezca a ella, porque es una proteína además que tiene muchas regiones que son, ¿cómo se llaman?, desordenadas. Entonces, es lo mejor que podemos tener. De hecho, teníamos una colaboración con la UNAM para ver el cristal y fuimos con los colaboradores y nos dijeron, pan comido, en 3 meses les damos el cristal, y pasaron 2 años, ni sabemos de ellos, ni del cristal, ni del plasma, ni de nada. Entonces, cuando no tenemos mucho más, pues eso nos está ayudando por lo menos a tener ciertas ideas, o sea, por ejemplo, la parte teórica de que es un dominio de poliprolinas que va a interaccionar con ese H3, fue lo que nosotros pensamos que podía pasar. Hicimos un primer ensayo experimental, digamos, en donde vimos que con el anticuerpo esta proteína bajaba a la otra, y entonces regresamos hacia la parte de cómputo, pero estamos todo el tiempo haciendo las validaciones. No sé si a lo mejor la palabra validación no está bien ocupada, pero estamos experimentalmente demostrando que lo que la computación nos predice está sucediendo. Y pues ahí vamos. Ahorita una parte importante es que nosotros podemos tener la secuencia del ARN del virus, podemos mutar las regiones que nos están diciendo y ver si esto funciona o no. Entonces, es lo que le puedo decir es que no tenemos como suficiente experiencia, el tiempo como para saber si el AlphaFold todavía sigue siendo útil. A nosotros nos ha sido útil, y lo del Chihuahua pues fue, digamos que es con lo que contábamos en el momento en el que esta persona nos brindó su ayuda, que bueno, fue de mucha utilidad, pero lo que yo les traje de la parte experimental, sí, pero la parte experimental del Sharon es muy robusta. O sea, les puse lo más sencillo que pude, porque yo entiendo que esto es complicado, no es como ustedes. Ahorita las preguntas que usted me está haciendo, estoy tratando de ver cómo las contesto, porque estamos totalmente fuera de la computación. Entonces, el trabajo es muy robusto, y digamos que yo podría decir en este momento lo que nos arrojó AlphaFold, hasta donde sabemos. Es probable que sea correcto y nos faltaría hacer las mutaciones para determinar ya con el docking molecular, que ya sería con el dinámica molecular, si esto realmente ocurre, pero hasta ahora pareciera que sí. Creo que tenía alguna otra pregunta más, ¿no? Las biológicas. Pero no sé si alguien más quiera preguntar, como tenemos tiempos reducidos, al caso, si se puede acercar con la doctora. ¿Alguien más quiere preguntar por acá? ¿No? Si no le vas a dar chance de preguntar, entonces... Sí, por favor. Sí, digo, para que haya un poquito de pregunta espacio. biológica. Sí. Las partículas o los virus que provienen de las células que tienen menos fucosilación, ¿tienen la misma capacidad infectiva? Es una muy buena pregunta, ahorita te digo qué pensar. Los carbohidratos en la superficie son, bueno, en la membrana son importantes para la interacción. Sí, y sobre todo los residuos terminales como los glucosa. Si tienes menos fucosilación, ¿impacta en la entrada del virus? Ok, ahí te va. No sabemos, pero te voy a decir qué pensamos. Muchos virus de virus envueltos tienen proteínas glicosiladas y probablemente glucosiladas, SARS-1, ¿no? Entonces son glicoproteínas que van a estar allí. Nosotros pensamos que el virus se glicosila para el attachment, o sea, para el acercamiento entre moléculas, porque sabemos que interacciona con ácido ciánico. Entonces es probable que la fucosilación interaccione con el ácido ciánico. Ahora, lo que no sabemos es si las partículas virales es mucho menor la cantidad. Entonces lo que Sharon y yo pensamos es que las que se producen son menos, pero todas están fucosiladas, por lo menos las que podemos medir en relación a función, que es lo que vemos en los ensayos de plaqueo, ¿no? De allí salen muchos virus, pero los que nosotros podemos medir son los funcionales. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ver de qué manera
nos las arreglamos. O sea, hay una parte muy bonita que hizo Sharon, que ya no la traje porque pensamos que no era adecuado por el foro, pero en donde Sharon pone a Leuria aurantia, que es una molécula que se pega a la fucosilación, ¿no? Entonces, si le pone el virus Laurelia, baja muchísimo la capacidad de infectar, y son tiempos tempranos. Pero si tú le pones a la Laurelia, si pones a la lectina para bloquear, se bloquea. Pero si bloqueas a la lectina con fucosa, como ya está bloqueada, no le hace nada al virus y el virus entra. Esos están muy lindos. Pero ya no lo traje pues porque tenemos tiempo limitado y esa parte biológica pues, no se van a aburrir, ¿no? Claro. Pero por más capacidades divulgativas que yo tengo ahí, o sea, pero es una muy buena pregunta. Pensamos que lo que sale es lo que está fucosilado, que todo lo que se deja de producir es porque no está fucosilada y ya no se produce. Pero eso es una teoría que hay que probar. Gracias por tu pregunta, Edwin. Pues muchas gracias. Yo más quisiera añadir un comentario que es cuando dicen alfa, pues es lo que había y es lo que los especialistas con un nivel de rigor alto y conocimiento de ambas partes te dicen, está bien lo que tienes, que hay otras posibilidades con otras tecnologías de poderlo hacer, probablemente, pero eso todavía no se ha presentado una evaluación así de rigurosa, así de profunda, ¿no? Entonces, así es como se van haciendo las cosas cuando se trata de hacer una ciencia que esté muy sólida, muy robusta. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Yo les doy las gracias, les pido una disculpa, nos tenemos que retirar porque Sharon está por graduarse y necesitamos ir a hacer unos trámites, pero les agradezco muchísimo la invitación y pues espero que haya sido útil lo que nos platicamos.